Bienvenidos a su iglesia Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que participen, se unan a la familia de Dios. Congréguense porque vivimos en tiempos muy difíciles y la gente se está enfriando. Dice nuestro Señor Jesucristo que cuando regrese hallaré fe. Es una pregunta muy importante porque hoy vemos muchos con falta de fe y es triste que no podemos realizar esto. Tenemos este estudio muy importante porque desgraciadamente no hay entendimiento ni buenos ministros en las iglesias y les han enseñado mal este tema que vamos a exponer el día de hoy del pecado imperdonable, si es vigente hoy, la blasfemia contra el Espíritu Santo. BS significa en contra, la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque muchas veces solamente lo que oímos o aprendemos o lo que nuestro entendimiento nos da a conocer, queremos dar una respuesta, pero nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, como dice en 2 Timoteo 2:15, presentándonos como obreros aprobados, que no tenemos nada que avergonzarnos, que dividimos bien la palabra de verdad. Y en 2 de Pedro 1:20 nos dice que la profecía o la palabra de Dios no es de interpretación privada. Todos tenemos que tener la misma interpretación. No puedes uno decir, pues ese pecado está vigente hoy y nosotros no. Entonces no fuéramos una iglesia. La iglesia tiene que estar unánime en su fe. Entonces este pecado imperdonable. Y vamos a hablar muy rápidamente de este tema porque es muy importante para que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Y lo presentan en 3 evangelios sinópticos este tema y lo vamos a ver en Mateo capítulo 12. ¿verdad? Si tienen sus Biblias, ábrenlas muy rápidamente. Mateo 12. Bueno, a ver si tengo Biblia. Mateo 12, versículos del 22 al 23, y dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Entonces fue traído un endemoniado, un ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, no echa los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios, sabiendo que Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asoleado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanece su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿quién los echan? Vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Como puede alguno entrar a una casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes y primero le ata, entonces podrá sacar su casa. Entonces el que no está conmigo contra mí es, y el que no es conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se les será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le será perdonada, pero al que le hable contra el Espíritu Santo no se le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero, ¿verdad? Entonces vemos que es muy controversial lo que dice Jesús, porque dice que este pecado no es perdonado, pero al mismo tiempo la Biblia nos enseña que todos los pecados son perdonados por Jesús. Entonces por eso tenemos que discernirlos correctamente, porque si todos los pecados son perdonados por Jesús, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces Jesús mentiría, porque todo es su palabra. Entonces vamos a ver muy rápidamente y analizar este pasaje, qué está sucediendo. Para saber esto necesitamos saber muchas cosas. Primero, el contexto inmediato. ¿Qué dice el contexto inmediato? El contexto inmediato indica que Jesús estaba haciendo un milagro en frente de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le mandó que él hiciera milagros para que lo reconociesen que él era el Mesías. Ese es el contexto. Sanó a un endemoniado que no oía y no hablaba, lo sanó. Entonces, aquí el contexto inmediato es lo sanó, Pero como dijimos, ¿qué dice el contexto general? El contexto general dice que todos los pecados los limpia Jesús. Entonces, como un pecado
no puede ser imperdonable, ¿verdad? Como muchos enseñan. Perdón, se me cayó el micrófono. Pero se puede arreglar. Entonces, contexto inmediato, el milagro, ¿verdad? Muy importante. Contexto general, Jesús perdona todos los pecados. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, es algo controversial, porque muchos dicen, no, que para mí la blasfemia del Espíritu Santo es esto, y que es, porque este versículo es muy importante que tú lo aprendas y los que están en casa viéndolos, porque con ese te pueden manipular. ¿Por qué creen que manipulan con ese versículo? Porque, por ejemplo, un falso pastor, o un falso ministro, un falso apóstol, un falso profeta, te dice que te va a ministrar y que tú estás resistiendo al Espíritu Santo, que eso es imperdonable, y ahí vas y te caes como ficha de dominó como todos, porque te están manipulando. Pero el contexto inmediato es un milagro. Contexto general, Jesús perdona todos los pecados. Entonces dice Dios que su palabra no se puede contradecir. Entonces vamos a ver por qué dice eso Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a ver que primeramente este es un hecho que pasó en donde, en la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la historia de Jesús. Pasó una vez y pasó en la historia, y lo vamos a ver por qué. Pero vamos a ver que ¿cuál era el mensaje que traía Jesús? ¿A quién le habló? No, él hizo el milagro a quién? A su pueblo, ¿ah? A su nación, para que reconocieran que era el Mesías. Pero el mensaje que él dijo, que la blasfemia contra el Espíritu Santo era imperdonable, ¿a quién se refirió? ¿A sus seguidores? No. ¿A los apóstoles? ¿Al pueblo de Israel? No, ¿a quién? Dice la Biblia, ¿a los quién? Fariseos, escribas. Y dice en Marcos, escribas, ¿verdad? Si usted lee la versión de Marcos, dice escribas. Entonces, Jesús estaba hablando con ellos, repudiándolos y diciéndoles, ¿a quién? A los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los falsos religiosos, que se suponía que ellos tenían la luz, las escrituras tenían a su alcance, ellos se supone que guiaban al pueblo. Y ellos contradijeron a Jesús, ¿verdad? Le dijeron, no, ese pecado que tú estás haciendo es gracias a Satanás. O sea, la audiencia vio el pecado, la nación. Entonces ellos empezaron a hablar entre sí. Mira, quizás sea el Mesías, quizás sea el hijo de David, hizo un milagro como las escrituras dicen. Y llegan estos, escuchan los fariseos y los paran ahí, luego los paran en seco. Les dicen, no, este pecado no lo hizo Dios, lo hizo Belcebú, que dice la palabra de Dios ahí que el príncipe del demonio, pero no significa el príncipe de las moscas. Entonces el príncipe de las moscas es uno de los nombres de Satanás. Entonces los fariseos le están diciendo a Dios mismo, cuando Él hace un milagro, que el milagro que está haciendo Dios, porque según de Timoteo 3:16 dice que Jesús es Dios encarnado. Le están diciendo que lo que está Él haciendo es demoníaco. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Se enoja y los condena porque es Dios? No. Primero, Jesús les explica. Les dice, todo reino que esté separado o dividido no permanecerá, que si llegas a la casa y el ladrón te ata, y todo les explica en parábolas muchas cosas. Trata ¿de qué? De recapacitarlos, de que entiendan lo que el milagro que está haciendo es de Dios, pero ellos están ¿qué? Cegados espiritualmente, ¿verdad? Porque Jesús les explica. El mensaje es para los fariseos y aquí el mensaje es para la iglesia. ¿Qué quiere decir el mensaje para la iglesia? La historia que Jesús está desarrollando, porque podemos aprender mucha de esta historia y ahorita lo vamos a ver, ¿va? Jesús explica
y refuta, se llama refuta, ¿ah? Cuando en apologética se llama refuta. ¿Qué refuta? Que él trata de convencernos con la verdad. Eso es lo que trata Jesús. Pero ¿qué pasa con los fariseos? Dicen, no, dice, tú eres poder de Satanás, tú no eres Dios. Entonces Jesús les dice que ese pecado es imperdonable. ¿Por qué? Porque están blasfemiando a Dios mismo. Porque muchos dicen, es que ahora dejaron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo también lo puedes blasfemiar. No, porque si tú te pones a pensar, ¿quién es Dios Padre? Es Espíritu. O sea, aquí no hay tres separaciones. ¿Quién es Jesús? Dios. Y tiene al Espíritu, porque es Dios. Por ejemplo, muchos no entienden este concepto que Dios se tuvo que separar, porque Él estaba acá arriba y tenía que bajar a la tierra. Entonces, si Dios hubiera bajado completamente a la tierra, ¿quién iba a ponerle toda la culpa a su hijo? Tiene que haber alguien arriba para poner todos los pecados en él, toda su ira en él. Se tuvo que separar. Jesús, Dios, el Espíritu Santo se pueden separar, nosotros no. Pero esa es la razón que muchos no entienden. Por ejemplo, ¿por qué el mismo Dios no bajó aquí? Entonces, ¿quién hubiera castigado a Jesús? Tenía que haber alguien en el cielo para castigarnos, para derramar toda su ira en la cruz y todos los pecados. Entonces vemos que Jesús les dice muy específicamente esto. Les dice, toda falta o blasfemia al Hijo del Hombre, Hijo con mayúscula, Hijo. Esto es muy importante para entender esta explicación, porque solamente hay un Hijo del Hombre en toda la eternidad, y se llama Jesús, Hijo del Hombre. Se llama Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es 100% humano, pero también es 100% deidad, Dios. Entonces dice, si yo como Hijo del Hombre, me blasfemas en esta parte, te perdono. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cumplir la ley. Vino a que lo escupieran, que lo agredieran, que lo mutilaran. ¿Sí me entiendes? O sea, no podía poner restricciones en su 100% de humanidad. Pero en su deidad le dijo, si en su deidad ustedes dicen que yo estoy haciendo esos milagros con el poder de Satanás, entonces no los voy a perdonar ni en esta era ni en la segunda era. Es muy importante lo que dice. Dice, no sé cómo dice en inglés, en español, perdón. Dice en este siglo, ni el venidero. Ni en el venidero. Cuando usted ve siglo y siglo en el venidero quiere decir age en inglés, ¿verdad? Age. Age quiere decir dispensación. Entonces Jesús está en esta dispensación. Entonces dice, ni en esta dispensación, aquí donde está Jesús, ni en la venidera. ¿Cuál es la venidera? Cuando Él regrese, su segunda venida. ¿Entiende? Es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque nadie sabía de esta dispensación, nadie. Dios la tenía escondida. ¿Por qué? Porque Él vino a las ovejas perdidas de Israel y inmediatamente se iba a poner el milenio aquí, establecer su reino. Pero como lo rechazaron, no lo quisieron. Entonces vemos que la historia es muy importante. Entonces, la respuesta para esta pregunta, ¿es un pecado imperdonable? Sí, pero sucedió una sola vez en la historia. ¿Hoy en día puede pasar este pecado? No. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se necesitan 6 cosas para que suceda este pecado, ¿verdad? Bueno, primero vemos que
la historia, ¿ah? Bueno, vamos a hacer menos. Dios, puse muchos números, ¿ah? No se me vayan a hacer bolas. Primeramente, la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Entonces, ¿están de acuerdo todos en eso? Entonces, no, ¿Jesús perdona todos los pecados, sí o no? Sí. Entonces, el pecado es un hecho histórico, porque sucedió una sola vez. ¿Por qué? Porque para que suceda este pecado, se necesita que Dios esté presente. Como hombre. Dios esté en una forma física, o sea, en la persona de Jesucristo. Segundo, para que este pecado vuelva a suceder, tiene que Dios en persona, Jesucristo, hacer un milagro de Él. Entonces ponemos acá milagro, ¿verdad? Un milagro. Entonces vemos que se necesita un milagro. 3, ¿sí? Se necesita Dios en forma física, se necesita un milagro, se necesita el grupo más religioso que contradiga a Dios y que le diga que el milagro que hizo Dios fue de Satanás. ¿Verdad? Se necesita que alguien un grupo religioso que lo blasfemie. ¿Verdad? Entonces, este pecado es histórico y sí, fue imperdonable, pero no es vigente, Porque si fuera vigente, la sangre de Cristo fuera insuficiente. No limpia todo pecado entonces. ¿Verdad? Entonces, vemos que se necesitan estas 3 cosas, ¿verdad? Que Dios esté presente. Y dice la Biblia que la próxima vez que Dios esté presente se va a parar en el monte Sión y se va a romper el monte Sión de un lado a otro por el poder de su fuerza en la batalla del Armagedón. Ahí puede suceder otra vez el pecado si alguien lo blasfemia. Pero necesita hacer un milagro y necesita que lo blasfemien a Él para que sea imperdonable, ¿verdad? Porque Él es el único Hijo del Hombre en toda la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, no, pues el Hijo del Hombre va a ser perdonado, pero la parte de deidad no va a ser perdonada. Entonces mucha gente dice, entonces yo soy la parte humana y el Espíritu Santo está en mí. Entonces si yo tengo el Espíritu Santo y alguien lo blasfemea, yo lo puedo manipular o yo lo puedo hacer lo que yo quiera. Muchos falsos pastores, profetas, supuestos apóstoles, porque no hay ni profetas ni apóstoles, toman esta palabra para decir, no te resistas al Espíritu Santo y te agarran los pies para que te caigas como ficha de dominó. No te resistas. A mí me han agarrado los pies y me han empujado y te engañan, abre tus ojos espirituales, te engañan porque todo pecado es perdonado. Es más, el Espíritu Santo no está en él, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Qué parte no entiende? El Espíritu Santo está dentro de mí. ¿Cómo alguien me va a tirar? Válgame Dios, por más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Entonces, todos esos pastores que están usurpando el lugar del Hijo del Hombre, se están haciendo pasar por Jesús. Es lo mismo que hace el Papa. Dice que es el vicario de Cristo, está usurpando el lugar del Hijo del Hombre. Y todo pastor que diga que tú resistes al Espíritu Santo, o todo pastor que diga, Espíritu Santo, tíralo, Espíritu Santo, haz esto, a Dios no se le dan órdenes. Eso es una abominación. ¿Cómo tú vas a ordenar al Espíritu Santo hacer algo si el Espíritu Santo es Dios? ¿Dónde te cabe en la cabeza decir eso? Te vas a acordar cuando estés en el lago de fuego, ¿verdad? Entonces, tiene que haber estas 3 cosas, ¿verdad? Tiene que estar Dios
como el Hijo del Hombre, con su deidad, tiene que haber una blasfemia del milagro que Él hace, ¿verdad? Y vamos a ver varias citas, ¿verdad? Vamos a ver Primera de Juan. Primera carta de Juan. Es muy importante que veamos esta cita. Capítulo 1, del 5 al 10. Y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Ahí no dice que, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. No dice de todo pecado, ¿verdad? Entonces, ponga mucha atención. Y decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces hay gente, yo he conocido gentes en las iglesias que están así, hermano. Mire, ¿habré blasfemiado contra el Espíritu Santo? Dios no quiere confusión. Dios es un Dios de orden, de autoridad. Dios te quiere a ti libre para que tú prediques el Evangelio donde quiera que tú vayas. Sin temor, sin dudas, que tú eres salvo y nadie te puede arrancar esa salvación porque tu Señor te la dio. Entonces vamos a ver Colosenses 3. Colosenses 3, versículo. Primero vamos a ver el 3, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces, si usted está muerto y su vida está escondida en Cristo Jesús, yo me pregunto, ¿cómo usted puede tener un pecado imperdonable si usted ya está muerto? Vamos a ver el versículo 14. Y todas estas cosas vestidas por amor, ¿por qué? Porque es de Él. Efesios 1:7. Dice la palabra de Dios: a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gloria. ¿Verdad? Dice los pecados, o sea, presentes, pasados y futuros. Otra vez, explicación de niño de kinder: presentes, pasados y futuros. Todos los pecados están clavados en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo, te justifica al creer tú cuando Él derrama su sangre. Esto mucha gente no lo entiende. O sea, ¿qué es la salvación? La salvación es la salvación eterna. No dice salvación temporal en lo que tú vives, no. La salvación es eterna. Él ya murió por ti. Entonces, cuando tú crees en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios te justifica de su ira y ve la vida que Jesús tuvo 33 años y te la adjudica a ti. Por eso Él vino a cumplir la ley, fue perfecto y nunca pecó, porque esa vida nos las iba a adjudicar a nosotros cuando nosotros creíamos en la cruz. Y eso no lo entendemos, no se los explican en las iglesias, ¿verdad? Nada más te dicen: oh, creíste si eres salvo ya. No. La vida de Él es adjudicada a ti, la justicia de Él es adjudicada a ti, y tú eres una persona que empiezas a renacer de nuevo, a ser una persona nueva, porque hay un poder dentro de ti que se llama Dios, ¿verdad? Pero si tú crees que hay pecados imperdonables, quizás obviamente necesitas escudriñar más las escrituras o preguntarle más a Dios, ¿verdad? Entonces, esa es una explicación muy cercana a lo que dice Dios, que concuerda con su palabra de Dios. Acuérdense que también Jesús habla de que Él, si tú entras a un lugar, atas al hombre malo y le arrebata los bienes. Nos está hablando de la iglesia, porque nosotros somos los bienes de Dios, nosotros somos
es una palabra profética para nosotros. Ese es el mensaje para la iglesia. El mensaje de la iglesia es que nosotros somos esa riqueza para Dios que Él va a arrebatar. Ese es el mensaje para la iglesia. El mensaje de la iglesia en este pasaje no es que si nos perdona o no nos perdona. No. La gente se ha desenfocado del verdadero mensaje profético de Dios. Que Él viene por su iglesia, que Él viene por su novia, que Él viene por su cuerpo. Por eso debes de estar en una iglesia, porque la iglesia aquí es el cuerpo de Cristo. Porque si viene y no estás en el cuerpo de Cristo, te van a decir, como dice mi vecino, bye bye, y te quedas aquí. Entonces es muy importante de esta pequeña enseñanza que es muy controversial, porque si tú no tienes luz no puedes discernir las escrituras correctamente y te vas a equivocar y vas a creer toda tu vida que puedes blasfemear y cometer un pecado que sea imperdonable cuando la sangre de Cristo es suficiente para limpiar cualquier pecado. Porque Dios no miente, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él dice, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Pastor, la parte de que Jesús se refiere a los fariseos, también hay un riesgo de que ya ellos estaban condenados porque estaban endureciendo su corazón. Ese es el otro mensaje que decía Jesús, ¿correcto? Correcto, los fariseos están cegados. ¿Por qué? Porque no pueden ver a Dios. Haz de cuenta, yo estoy predicando a Dios toda mi vida y llega Dios, se me para enfrente de mí y es un milagro y yo no lo puedo ver. Eso se llama ceguera. Y esos son los que supuestamente tenían que guiar al pueblo. Los que supuestamente tenían acceso a las Sagradas Escrituras. Que los que supuestamente enseñaban al pueblo. Eso está pasando hoy en día también. Y hoy está pasando eso en día, ¿verdad? Que hay falsos dirigentes espirituales. Por eso usted, cuando usted esté escuchando una predicación, se congrega usted, todo lo que dicen, que pase por los oídos de usted, filtrados como si fueran los oídos de Jesucristo, para ver si eso es para la iglesia, ¿verdad? Porque hay mucho engaño el día de hoy, ¿verdad? Hoy han cambiado la predicación en estos tiempos, ¿verdad? La gente predica de otras cosas, que de prosperidad, de amor, cuando hace 100 años se predicaba de tu pecado y de tu enemistad con Dios. Esa era la mayoría de las predicaciones hace 100 años. Y ahora han cambiado la predicación, aún han diluido la palabra de Dios. Pink, todo lo ven pink. Sí, todos lo miran color de rosa, ¿verdad? Tienen sus mirapink, dice el hermano, ¿verdad? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Y si usted tiene algún comentario, no está de acuerdo, bueno, como nosotros como Jesús estamos dispuestos a refutarlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio, gracias por tu misericordia, te pedimos que tú nos des luz, Señor, y que las personas que hayan visto este video, Padre, quítales esa venda espiritual de sus ojos para que tú veas que eres un Dios seguro, un Dios todopoderoso que todo lo puede, que tú puedes perdonar todos los pecados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.